volvemos atrás, 2011, septiembre, final de agosto 2011, yo con un grupo de 35 otros artistas, mayormente españoles, nos encontramos en un avión, llegamos a Ben Gurion, estamos ahí con el culo estrecho, como se dice en italiano, el culo estrecho del miedo para pasar la aduana a ver lo que nos va a pasar, porque hacer un festival de payasos, no en Israel, pero en los territorios ocupados en Palestina. Y todo eso ilegal, porque como no hay autoridad y tal, no se puede pedir una autorización de hacerlo, entonces se iba, entonces gente con nariz rojos y payasos, con maletas llenas de clavos de madera, esperando ahí al control de la policía. Y con una cosa cierta que nosotros teníamos hacer un festival en unos días en el Teatro Nacional Palestino que está en Jerusalén Este. Entonces, cada uno pasa de frente a la policía, como se hace en todos los países, y la policía de la frontera, y dice, ¿usted quién es? Y ¿qué hace? ¿Cuál es el motivo de la visita en Israel? Y digo, la vez que voy a Palestina, he pensado, voy a ser honesto, voy a decir las cosas de verdad. Soy payaso y voy a hacer un espectáculo en el Teatro Nacional Palestino en tal día. El tío me dice, no existe el Teatro Nacional Palestina aquí. Bueno, esto me sorprende porque tenemos el compromiso y todo y sabemos dónde está. No existe. Aquí es Israel y no existe. Entonces usted dice que va a actuar en un sitio que no existe. Pero yo digo, yo creo que he visto mucha gente ya actuando en estos sitios y sí que existe. No. Un momento, y hace una llamada, yo estoy ahí esperando y llama y va hablando con alguien y no sé lo que pasa, pero después de un momento dice, vale, y me devuelve el pasaporte. Puedes entrar a visitar Israel, dice después. Entro y pues nos han dejado todos entrar. Vamos después durante eso, una semana haciendo espectáculos por ahí en Nablus, en Ramallah y tal. Fue muy impactante, emocionante, muchísima gente. Los palestinos son hay mucha gente porque familias son enormes, hay muchos niños, el territorio es muy pequeño. Estamos hablando de una cosa que va desde aquí a Alcalá de Henares o un poco, no mucho, o Toledo como mucho, es un espacio súper pequeño donde vive no sé cuánto, 1,5 millones, 2 millones de habitantes en lo que es Palestina ocupado, no Gaza. Gaza es otra cosa, es otro 1,5 millones de gente y condiciones todavía peor, pero no lo he visitado ahí. Entonces, vamos de un pueblo al otro, una ciudad al otro, y hacemos espectáculos por la calle, y cada vez hay un grupo organizador que nos acoge de Palestina, que nos agradece inmediatamente muchísimo, porque hay un esfuerzo, porque nadie era pagado, yo no era pagado para hacerlo, pero lo hacía por mis convicciones humanistas. Entonces, muchísima amistad, mucha discusión y tal. Después nos llevan a ver las situaciones, cosas que yo no voy a hablar ahora, pero un muro que está totalmente ilegal. Mucho más, yo conocí el muro de Berlín, he vivido 6 meses en mi adolescencia en Berlín, he conocido el muro. Esto es mucho más grande que el famoso muro de Berlín, es enano al lado de lo que están ellos haciendo. Y de una manera, otra vez, totalmente ilegal, cogiendo todavía más terrenos y poniendo, bueno. Final de la historia, después de todo esto, los últimos 2 días eran en Ramallah, en el edificio donde he dormido, de la escuela de circo de Ramallah, de donde viene el Abu Saka, y donde trabaja Abu Saka. Los responsables, uno es palestino y la mujer es belga, y una mujer de circo que había dedicado toda su vida al circo, se encuentra con su marido, viene a Palestina y monta una escuela de circo. Hay que decir que toda la Palestina es una especie de enorme tabacalera, la Palestina, porque hay ONGs de todas las partes, porque como no tienen libertad, como no pueden viajar, como no pueden hacer nada, ¿qué haces? Bueno, todo el día haces 2 horas de curso de payaso, 1 hora y medio de aprender idiomas, entonces es una especie de enorme laboratorio de muchos ONGs internacionales
que hacen cosas con la gente ahí. Y entonces tú te encuentras con chicos de 20 años súper preparados que son malabaristas, pero del otro lado son también hackers y trabajan en Internet. Entonces gente que pasa 24 horas al día a estudiar, que es bastante sorprendente. Y con entonces estos chicos en Ramallah, como había ido muy bien el festival sin problemas y todo, en muchas actuaciones y miles de niños riéndose y tal, los días se dedicaron a una especie de fiesta. Para decir cuánto poco fundamentalista he visto a estos nuestros amigos, había mucha cerveza en la fiesta, y si eran de Hamas o si eran muy religiosos, la cerveza no hubiera sido. Entonces, yo no estoy diciendo todo esto para intentar de entrar en la mente de lo que ha pasado. El chico lo he visto ahí, él y otros, no es que he tenido una relación muy desarrollado con él, porque era un chico por ahí, pero igual como todos los demás, trabajaban acrobacias todo el día, estaban ahí haciendo muchos cursos con los niños, y me parecía todo muy sano, muy increíble, frente a una injusticia violenta, con armas y controlos y cosas inhumanas, un apartheid total y absoluto. La respuesta, por lo menos del grupo con el cual yo estuve, era una respuesta de circo, de hacer talleres de circo con los niños y hacer reír a los niños. Entonces, una respuesta increíblemente sana e increíblemente humana. Y nada, me voy de la situación teniendo este recuerdo maravilloso, pasa los años y continúo cuando puedo a sostener con mi participación a espectáculos de solidaridad aquí en Europa. Me viene la noticia, eso, en diciembre, que este chico ha sido detenido. Como he dicho, tengo un recuerdo de este chico, y es el chico más dulce quizás de la pandilla, y asociado a un acto de terrorismo, ¿no? Es que, del otro lado, yo comparto la idea de la duda, entonces dejamos una duda, quizás tenía una doble vida este chico, pero lo que dicen, la única cosa que han dicho los autoridades israelianos es que él tenía una actividad contraria contra la seguridad del Estado de Israel. Quizá hacer reír a los niños es contraria a la seguridad del Estado de Israel, porque en este caso da esperanza, da energía, da vitalidad, y hace que lo que los israelíes quieren es que se largan todos, porque toda la historia es render la vida imposible a toda esta gente, y con un modo rato cogen un barco y se van en Alemania o van hacen de refugiados. Estamos aquí haciendo toda esta historia contra los refugiados y cuando Israel está haciendo de todo para crear más refugiados todavía. Esto es el primer punto muy importante y hay que decirlo. Nada, entonces, quizás algo, pero yo puedo decir una cosa, que incluso, y yo no creo, porque el tío que yo he visto era el tío muy dulce, un chico de 23 años, 24 años que está ahí con los niños, no le he visto mucha posibilidad de doble vida, pero bueno, dejamos. Pero incluso si lo era, hasta el secretario de las Naciones Unidas, el señor Ban, ayer ha dicho que un pueblo legítimamente puede defenderse de una ocupación militar. Lo ha dicho, no yo, y no gente de extrema izquierda, ha dicho el representante de todos los países del mundo de las Naciones Unidas. Y entonces, la respuesta muy fácil a decir que quizás incluso si había un sospecho de alguna acción, si no hubiera la presencia de los soldados israelíes, no existía esta situación. Entonces, ¿quién son los primeros culpables? Son la gente que no respetan las leyes. Entonces, todo esto para decir que otra vez estoy aquí a hablar de la situación de Palestina y de una injusticia. Esta injusticia de estos chicos finalmente es solo una gota en el mar de las injusticias. Es una historia de un chico y hay miles de otras historias de miles de otros chicos en el mismo momento que están en las cárceles sin razones. Pero como es mi gremio, mi mundo, el circo, alguien que he conocido, entonces 1000 veces más razones para mí, por lo menos de apoyarlo. Y entonces voy a pedir a todos de hacer un grito patórico para Abu Saka y para su
muy rápido, liberación. Vamos, y también la gente de Telegram también. Y sabes qué, yo estoy seguro que cuando sale Abu Saka, Mohamed Abu Saka, va seguramente a ver estas imágenes porque se quedan en internet. Entonces, ya anticipando tu salida, te doy un saludo y shukran para todo lo que estás haciendo. Entonces, de ahí he pensado, yo he oído muchas veces, ¿cómo es posible que la gente que han tan sufrido en el Holocausto se comporten de esta manera con un otro pueblo? Esto, un argumento que se oye. Bien, a esta respuesta son 30 años o 40 años que me estoy trabajando. Tengo a decir que en los años 60, cuando yo era adolescente, yo era pro-sionista, no soy judío, pero era pro-sionista, porque todos mis vecinos, cuando yo vivía en Francia, de París, eran judíos y todos mis amigos eran judíos y los padres de mis amigos, algunos, tenían un número grabado aquí. Y entonces, lo que decía que esto no me ha pasado, no es verdad, ha pasado, y el holocausto ha pasado. Las historias terrificantes de lo que han sufrido los judíos es 100% genuino, es verdad. Han sufrido también los gitanos, han sufrido también los homosexuales, no fueron los únicos, pero que el pueblo judío fue, ¿cómo se llama?, diana de la locura nazi, esto es cierto y no se pone en duda. Entonces, ¿por qué? Como he dicho, yo me recuerdo de haber hecho la fiesta el 6 de junio del 67, cuando Israel ha atacado en la guerra de 6 días. Me recuerdo de las emociones cuando los soldados de Israel llegaron en la Jerusalén Este. Y me recuerdo también de los viajes que yo he hecho en Israel en los años 70. Yo he incluso actuado por el ejército de Israel y tengo un certificado reconociendo mis servicios del ejército de Israel. Entonces, creo que son razones también que me permiten de hablar más del tema, que no es un tema en el cual he caído por casualidad, es un tema que ha seguido mi vida desde el principio. Y desde los años 70, lentamente, y después de una larga presencia en Israel, empezó a ver el otro lado y a encontrar palestinos, a escuchar la historia, y yo he pasado de aquí hasta allá. Es decir, que ahora soy totalmente antisionista, que no significa ser antijudío. Antisionista, y vamos a ver por qué. Y totalmente en favor de defender los derechos de los palestinos, no solo por los palestinos, pero por los valores humanistas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por los valores de las Naciones Unidas, por los valores de la lucha contra el racismo. Son valores esenciales y todo, y la situación palestina encarna perfectamente todo esto, porque lo que están viviendo ellos es un amalgama de las peores cosas que un pueblo puede hacer a otro pueblo. Entonces yo pensé, ¿cómo puedo yo en 10 minutos intentar dar una imagen a nuestros adoradores de patos de lo que ha pasado en Israel? Y lo voy a intentar de ser claro, ¿no? Pero no es fácil porque es súper complicado el asunto. Empezamos. El pueblo judío se divide principalmente en dos grandes familias, uno que se llama sefardíes y el otro los ashkenazí. Los sefardíes son pueblos judíos de origen ibérico y más atrás de origen finicio, son finicios. Con los finicios y los judíos es como, no sé, Cantábrico y Asturias. Es decir, que son dos pueblos que son gemelos, la misma idioma, y desde miles de años el desarrollo de la historia de estos dos pueblos es paralelo e incluso totalmente uno encima del otro, y no se puede dividir los dos. Pero bueno, entonces 20% por ahí o 25% son sefardíes que fueron entonces echados de la España y de la península ibérica por los reyes católicos, 1492, y que después lentamente entraron en el norte de Europa, en Alemania, Holanda
y otros fueron en el imperio turco, que era ya turco, lo que era el otomano, y estaban entonces bajo la protección del imperio otomano, y eran mucho en Tesalónico, muchísimo. Y entonces, esto es el primer grupo. El otro, que son desde lejos mayoritarios en el mundo judío y entonces en Israel, bien, estos vienen de un imperio que se convirtió al judaísmo en el siglo XII-XIII, es decir, que no tienen nada que ver con el Mediterráneo, son poblaciones nómades caucásicos. Eso también ha sido la grande contradicción del nazismo, hablando de semitismo, cuando la mayoría de los judíos no era semítico para nada, eran más caucásicos que los alemanes, porque venía de eso. Entonces, el mundo judío, hay que saberlo, es que durante muchos siglos era un mundo que buscaba proselitismo y la conversión. Ahora mismo es más bien por relación de familia que uno es judío, pero por muchísimos siglos era una religión como los demás. ¿Y una religión de quién? Entonces, ¿qué cosa asociaba los sefardíes y los askenazis? Una gente dedicada al comercio, gente dedicada a las profesiones liberales, médicos, y entonces una religión que daba como misión es de ser una especie de élite, pero una élite por sí mismo, porque Dios le ha elegido, y entonces una gente dedicada a estudiar, gente dedicada y a hacer negocios. Por eso también el mundo, porque los ashkenazis vienen de este lugar, es que eran comerciantes que dominaban la ruta de la seda. Entonces, se puede hablar mucho de eso, pero voy a intentar ir más rápido. Entonces tenemos dos grupos de personas que a la fin, a nivel histórico, no tienen ninguna relación directa con este lugar que se llama Palestina o Israel. La relación es solo religiosa, es una relación religiosa. Se puede comprobar esto, basta ver el mundo judío, cuánta gente rubio y con ojos azules hay que de seméticos no tienen nada, y que son rusos o que son de pueblos nomádicos rusos. Entonces, este grupo de personas viviendo ya desde siglos un enfrentamiento y una competición con los cristianos por razones teológicas y razones también de poder. El cristianismo era el poder y esta gente eran comerciantes con mucho poder también. Entonces, un enfrentamiento desde siglos y también teológico. En la historia de la Biblia los judíos han matado a Jesús, entonces también pero del otro lado eran tan importante la presencia de los judíos, tan útil por la sociedad, sus médicos, sus comerciantes y tal. Entonces, a pesar de los enfrentamientos, la presencia en los siglos han durado, la presencia de los judíos en todo el mundo europeo. Llegamos al siglo XIX, ¿y qué pasa? Hay un rebrote, un anexo de nacionalismo que antes no había de la misma manera, por una democratización de las sociedades o una cierta visión más laica de la sociedad. Los rusos, después los alemanes, después los italianos, han empezado a tener una idea de una identidad nacional, en vez que una identidad religiosa. Y esta gente que no tenía un país, pero no tenía la misma religión, empezaron a ser vistos como gente desde fuera. Primera reacción en Rusia, fueron machacados en Rusia imperial, y entonces había un primer movimiento de los judíos rusos que han ido en dirección de Alemania, y después también de Holanda. Y mira por dónde, en el siglo XIX, el sitio de los judíos y donde más poder han tenido era en Alemania. Se habla de racismo alemán, pero la verdad es que históricamente es la Alemania que ha sido menos racista y más acogedor para los judíos. Hasta en la Primera Guerra Mundial, en 1914-15, el ministro de la Economía alemán era judío. Entonces, tan antisemético y tan racista no lo eran,
hasta este punto, y hasta todas las industrias alemanas, las grandes industrias alemanas, eran todos de dominio judío. O muchos de los bancos, Francoforte como plaza de banca, es por mucho una creación de los judíos alemanes. Rothschild, la famosa familia Rothschild, es del alemán Rothschilden, la cartel rojo, porque ponía esto en los bancos. Cuando uno tenía un banco en esto, para el cambio de dinero se ponía un escudo rojo, Rothschild. Todo esto para decir que en Europa, en el siglo XIX, hay movimientos nacionalistas. La Alemania hasta hace 150 años no existía Alemania, había gente de la Prusia, gente bavarios, gente suave de la Suabia. O l'Italia, l'Italia era el reino de Torino, eran las dos Sicilias, y los italianos dentro de sí no se consideraban de un país, se consideraban de muchos países diferentes. Y es solo un movimiento laico nacionalista que empezó a crear esta idea de la unidad, con Garibaldi en Italia, con Bismarck en Alemania. Y el problema ahí es que esta gente, los judíos, que no eran asociados directamente al Estado alemán, empezaron a encontrarse en una situación débil políticamente. Son muy ricos, tienen mucho poder, pero no se sabe si son alemanes de verdad o no. Empieza una duda. Pasamos muchas otras historias, pero es el final del siglo XIX, en 1880, 90, con movimientos sionistas austríacos y alemanes que dicen que, visto que todo esto está uniendo, que un territorio o algo, porque si no se van a encontrar en una situación terrible de ser obligados a ser totalmente alemán o no. Y entonces había la posibilidad de ir en Argentina, había la posibilidad de Uganda, antes Israel. Los sionistas pensaban que quizás la Inglaterra podría dar Uganda en África a ellos posibilidades. Palestina. Herzl, el primero sionista que fundó este movimiento, fue después con los turcos intentar Palestina y había todo un movimiento. Y entonces toda esta gran de la idea de hacer un país nacional judío se enfrentaba en el propio mundo judaico a dos otros tendencias, porque esta idea de haber un país suyo era minoritaria en el mundo judío. Muy pocos, 15% a lo mejor, los judíos que la gran mayoría han vivido toda la vida, y una otra minoría, pero más importante que la minoría sionista, eran socialistas. Estamos hablando de antes de la Revolución Rusa y estamos hablando entonces de un movimiento de gente que decía esta cosa del nacionalismo, de la unidad de la Alemania, unidad de Italia, es burgués, es de derechas. Nosotros somos hijos de la Revolución Francesa, somos todos humanos, vivimos en un planeta, somos un pueblo único, no hay estos racismo, esta cosa de dividir los países en identidades nacionales, y entonces queremos una lucha para el internacionalismo. Por ejemplo, era polaca, era judía polaca, judía, ha vivido pues en Alemania, en Suiza, y murió al final en 1919 por la extrema derecha alemana que después de la derrota de la Primera Guerra Mundial no quería saber nada del internacionalismo, quería naciones. Hay que decir que todo esto se precipita con la Revolución Rusa. La Revolución Rusa viene visto en Europa, incluso en España, después con la Guerra Civil, como una cosa de judíos, para joder el cristianismo. Yo tengo muchas declaraciones de muchos protagonistas, desde Mussolini, pasando por Franco y otros, que consideran los masones como judíos una lucha internacionalista, masones de personas que no tienen identidad y de personas que no tienen patria, enemigos de la propiedad, enemigos del orden y enemigos del cristianismo. Esto era y
Y hasta en Rusia, la guerra civil rusa, porque la revolución rusa no nació fácil, había de un lado los curas ortodoxos y la iglesia ortodoxa y la aristocracia rusa, los rusos blancos, que luchaban contra los rusos, los bolcheviques con Lenin. Pero yo tengo aquí un documento de Winston Churchill de 1921 que hace una lista de los enemigos de la Inglaterra y los principales eran los judíos internacionalistas y que los aliados de Inglaterra eran los sionistas. Los sionistas porque eran los banqueros, gente que quiere un país, gente que quiere orden, gente contrario al internacionalismo y contrario al socialismo. Y entonces Churchill decide en este momento con un grupo de personas del Imperio Británico de ofrecer la Palestina a los sionistas, que eran solo una minoría, otra vez, de extrema derecha. Lo que estoy llegando a decir, que el sionismo es la derecha del mundo judaico. La izquierda del mundo judaico era gente como Karl Marx, gente como Rosa Luxemburgo, gente como Trotsky, gente como Bukharin, son todos judíos. Hasta Churchill dice, esta revolución de Moscú, 7 de los 8 revolucionarios son judíos, es una revolución judea. Tengo otra citación de Mussolini diciendo, es una vendetta de los judíos contra el cristianismo porque Moscú y la Rusia es la base de la ortodoxia y de la iglesia ortodoxa rusa. Entonces, ¿y qué pasa? Cierran las iglesias, la revolución rusa ha sido una revolución anticlerical. Bueno, entonces, llegamos a los años 20, cuando empieza a llegar el nazismo. Mussolini está ya al poder. Un Mussolini, entonces, que él también empieza como socialista y también con una cierta idea internacionalista, pero a la manera italiana, que viaja también con el Vaticano, porque el Vaticano está ahí, y entonces lentamente pierde el aspecto socialista y para tener siempre más poder se va siempre más en el mundo conservador italiano y apoyándose sobre el dinero italiano. Punto muy interesante es que entonces, ¿por qué el antisemitismo llega tan fuerte en Alemania? Muchos alemanes, si no la mayoría de los alemanes de la calle, la gente normal de la calle, después de la Primera Guerra Mundial, piensan que han perdido la guerra no porque eran inferiores y sus armas no eran inferiores, es que los judíos le habían saboteado. Esto era la idea general que había por ahí. ¿Por qué? Porque los banqueros internacionales han y más que todo a Estados Unidos y no a Alemania y a Austria. Y hay muchas teorías a la época que daba vueltas en Alemania de la famosa, lo que dice en Alemania, el golpe de cuchillo en la espalda. Hay una palabra alemán para decir que los judíos habían dado en 1916, 2 años antes del final de la guerra, un golpe de puñal en la espalda a la Alemania y a las fuerzas de la Alianza Alemana, porque no han apoyado al enemigo. Judíos alemanes han apoyado a la Inglaterra y a la América por sus relaciones su familia. Verdad o no, muchos historiadores discuten sobre el asunto, pero en la calle es lo que la gente pensaba. Y por ejemplo, más que todo, soldados que habían visto perder millones de sus amigos y tal en la Primera Guerra Mundial. Hitler, por ejemplo, era uno de estos. Hitler era convencido que si no fuera por los judíos, la Alemania hubiera ganado la guerra. Y entonces, un odio que empieza a crecer. Además, una inflación de miles y miles para comprar un trozo de pan. Un día era 1 marco, el día siguiente 1000 marcos y la gente moría de hambre. Pero lo que ellos pensaban es que entonces los comerciantes y muchos del mundo judío que sabían manejar todo esto, entonces que estaría haciendo dinero. Verdad o no, no lo sé, pero en la calle es lo que la gente pensaba. Y entonces la demagogia también la encima, esta gente no son de nuestra raza, esta gente es contraria a nosotros, nosotros somos como ellos, somos un pueblo elegido, porque el mundo judío siempre es considerado un pueblo elegido. Entonces Hitler imita a los sionistas y se considera también pueblo elegido. Y después, ahí es la cosa más controvertida. Hay muchos textos y muchas cosas históricas sin que se puede poner en duda, que habla de una cosa de cual hoy en día no se habla, pero que los sionistas, que eran gente de derechas y que quería la creación del Estado de Israel, han ayudado al nazismo.
no todos, pero los de más de derecha, han hecho acuerdos con los nazis porque tenía y hay textos. Jabotinsky, por ejemplo, el líder de los sionistas revisionistas, dice: más invivible es la vida para los judíos en Alemania, más duro la persecución de los alemanes frente a los judíos, más posibilidad que hace que los judíos no van a querer quedarse en Alemania y van a venir en Israel, porque ya empezó la idea de poblar a Israel. Y entonces, de una manera maquiavélica, grupos de sionistas de derechas entran en contacto con los nazis, son amigos en algunos círculos. Leo Strauss y Leo Schmidt, un grande ideólogo nazista, y Leo Strauss, el fundador de los neoconservadores, de cual incluso José María Aznar hoy en día es directo, mantiene su filosofía. Estos son amigos, y entonces vemos que durante unos años los alemanes tenían la misma idea que los sionistas, es decir, queremos que se van esta gente. Ahora, si se van porque tienen un país en Palestina, venga, lo importante es que no se quedan en Alemania. Entonces le ayudamos. Mussolini lo dice. Mussolini incluso en 1935 abre una escuela judea de la Marina judea en Italia para ayudar a los sionistas para formar un país. Entonces, esta idea de extrema derecha, de un país, de una nación, de una tribu, de Dios que está con el tribu, es el mismo sionista y nazi o fascismo. Y en el mismo momento esta idea sionista viene totalmente despreciado por los judíos humanistas, los judíos que se habían quedado, los judíos de izquierda. Hoy en día tenemos gente como Noam Chomsky y otros que defienden estas ideas, que no quieren tener nada que ver con Israel, porque saben que el vicio inicial, que es un concepto nacionalista, fascista, la creación de un Estado basado sobre un aspecto racial, y es lo que es Israel hoy en día. Y entonces, y además con una mezcla religiosa que no se entiende muy bien, porque Dios lo quiere o no, y tal. Y entonces, todo esto va adelante, las luchas internas judías es terrible. Los sionistas matan en Jerusalén, en Tel Aviv, a un exponente judío que está en favor de los palestinos, en favor de un Estado internacional, en favor de un Jerusalén internacional. Viene matado por la calle por los fascistas judíos. Y todo esto podría haber seguido adelante con enfrentamientos interiores políticos entre la derecha y la izquierda judaica, pero llega a esto hecho. El Holocausto. Miles y millones de personas llevadas de sus casas, y con la idea de la solución final de Hitler, le vamos a matar a todos, niños y todos, y así ya no hay problema judío. Esta idea acaba con la izquierda judaica. La izquierda judaica tenía siempre la fe y la idea que los pueblos son buenos y que a la fin la idea internacional y no nacionalista podía triunfar, y entonces que no era necesario Israel, no era necesario un lugar donde los judíos podían defenderse y tal, no era necesario todavía menos de usurpar una tierra de los palestinos y robar esta tierra a los palestinos. Que por cierto, los sionistas eran mentirosos y continuamente diciendo que no había nadie en Palestina y que ellos han cogido solo unos desiertos totalmente libres, cuando la verdad es que siempre ha sido poblado desde el Imperio Romano. Son lugares donde hay población y siempre hubo población. Entonces, llega esta cosa, las teorías internacionalistas de la izquierda judaica caen en desgracia, porque la derecha dice: mira, vosotros ingenuos, inocentes, estúpidos, gente que no sabe los valores de las cosas, habéis creído en el pueblo alemán y mira lo que ha pasado. Nosotros necesitamos un Estado fuerte, como dice Jabotinsky, necesitamos un iron wall, una pared de hierro, y no dar ninguna posibilidad a los pueblos indígenas. Muchos textos de los sionistas hablan de Israel como el triunfo de los blancos sobre los indígenas. Esto viene ahora, viene olvidado, pero hay un factor racial
tremendo en la constitución de este lugar. Y de la misma manera, después Israel fue asociado al África del Sur, al movimiento apartheid, han armado a la policía blanca ahí, han hecho una bomba atómica. La bomba atómica judaica fue ensayado en África del Sur. Todo esto está totalmente olvidado, y no porque todo lo que estoy diciendo está olvidado porque ha sido borrado de la historia, porque no quieren que se oyen estas cosas. Y entonces, por todas estas razones, la pequeña historia de Abu Saca es la última consecuencia de un enorme movimiento histórico, un enorme movimiento de ideas y un movimiento de una lucha entre lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Valores de la izquierda internacionalistas, valores de amistad, valores de humildad también, y otros valores darwinistas del triunfo del más poderoso sobre el más débil, del darwinismo social de un grupo más fuerte que otro, y con esta lógica llegamos a situaciones tan absurdas como un payaso que hacía reír y que se ha puesto en detención. Un pequeño último detalle: Netanyahu, su padre, Benzion Netanyahu, que murió hace 2 años, era secretario personal de Jabotinsky, el hombre que negoció con Hitler y con los nazis. Es decir, que el padre del presidente o del primer ministro hoy en día estaba totalmente metido en esta cosa. Su nombre además no era Netanyahu, era Misklowicz, era un polaco. Y entonces el presidente, el primer ministro hoy en día es un nombre, un apodo. Su nombre significa Netanyahu, dono de Dios, en una forma hebraica. Entonces el Benzion se cambia su nombre y se llama Dono de Dios. Dono de Dios, que era un distintivo militar de los fenicios. Hannibal es Dono de Dios también, pero en una versión fenicio. La palabra Hannibal significa Dono de Dios, significa como el Cid, como el matador, el nombre de Dios. Entonces, solo para acabar, tenemos un primer ministro que se llama el matador, el amor de Dios. Entonces, todo esto para decir que muy social y muy democrático, no tanto. He hecho esta vuelta y me he puesto muy serio, pero pienso que era importante decir estas cosas para ilustrar e iluminar lo que hay por detrás. Y para acabar, el pueblo palestino es un pueblo humilde, un pueblo como muchos otros, miles de otros pueblos, pero que ha tenido la desgracia que a caer encima a este pueblo ha sido, al contrario, un pensamiento, una religión, un pueblo, una tribu de los más poderosos, y que han utilizado todos los medios posibles para arrebatar las tierras a esta gente. Lo que pasó a los indios en América del Sur, lo que está pasando en África del Sur también, o en África en general. El único problema es que nosotros lo estamos viendo. Esto es la última acción colonialista blanco que se queda de esta manera. Cuando dicen, pero volvemos a nuestras tierras, como he dicho antes, no es cierto para nada. Genéticamente se ve que no vienen de ahí la mayoría de la gente. Y incluso si fuera así, por algunas razones, los indios podían volver a Nueva York y recoger todo los Estados Unidos. Es suyo, y además hace tan solo 300 años que lo han perdido, no 2000 años como los otros. Entonces, si el argumento sionista vuelven a su tierra, yo podría aconsejar inmediatamente a los indios ahí de Nueva York que han perdido sus tierras, que pueden volver con la misma razón. Yo no sé cuánto tiempo duraría la invasión indio de Manhattan y de Wall Street.